que piensa. 8:37 de la mañana de este día jueves 9 de noviembre de 2023. Comenzamos este espacio del panel de conversación de actualidad y política, dando la bienvenida a dos invitados que no teníamos hace harto rato. Por lo menos yo no recuerdo que hayan estado aquí en el corto plazo, ¿no? Pasamos a saludar a Marco Velarde, presidente de Comunes. Marco, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Monserrat? Hola, Francesca. Sí, y Francesca Parodi, ex secretaria general de Bópoli. Francesca, bienvenida de vuelta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marco y Montserrat. Bueno, hartos temas para conversar. El tema constitucional se ha tomado la agenda, bueno, hace varias semanas, pero ya a partir del día martes, cuando se entrega este texto al presidente en una ceremonia bien controvertida por los discursos, particularmente el discurso de la expresidenta del Consejo, y eso dio paso a las campañas, ¿no? Que empezaron ya a partir del día de ayer. Y ahí quiero partir, ¿ah? Bueno, ustedes pueden referirse libremente al texto, a la ceremonia, pero quiero partir con el tema de las campañas porque ya se han entregado algunas líneas de para dónde va la campaña, tanto del a favor como del en contra. Por ejemplo, en el caso del a favor, José Antonio Kast, desde ese mismo día, en la tarde, ¿no? Comenzó a circular un video a través de YouTube donde él le hablaba a la derecha. Y también se ha dado a conocer que él pretende tomar un rol protagónico en la campaña por el en contra, por el a favor, perdón. Por el otro lado, también integrantes del Partido Republicano y de la derecha se han descolgado de la posición de sus partidos y han ido por el en contra. Y en el caso del oficialismo, ahí el tema está un poco más enredado, Marco, y quiero partir contigo respecto de eso, ¿no? De las campañas, cómo se están organizando, esta idea de tener a todos los partidos de centro izquierda reunidos en una sola franja. ¿Cómo está esa posibilidad, incluyendo, por ejemplo, a la democracia cristiana? ¿Cómo ves el tema de las campañas? ¿Cómo se está organizando? Sí, bueno, después del cierre del Consejo, lo que nos queda hoy día es concentrarnos directamente en una campaña que tiene que estar centrada principalmente en el contenido constituyente, pero tratar de bajarlo lo más posible para que pueda ser entendible a la ciudadanía de por qué estamos en contra de este texto. O sea, la postura quizás nuestra es un poco más compleja de tratar de decir como no nos gusta este segundo proceso y así todos vamos a estar en contra de esta propuesta impulsada por los republicanos y que ha sido apoyada por Chile Vamos. Eh, y eso lo vamos a hacer primero una línea como de unidad con el resto de los partidos, que no es, nosotros no vamos a caracterizar a esta campaña como propia de los partidos del oficialismo, de centro izquierda o que o incluyan a la ADC, sino que es una campaña donde nosotros somos uno más y somos parte de un comando que es más grande, que incluye a organizaciones sociales, que incluye a fundaciones, que incluye a activistas por los derechos humanos, sociales, por el medio ambiente y también que incluye a gente que se ha ido sumando de forma independiente a esta campaña. Y ahí hemos ido construyendo un comando. Nosotros queremos aprovechar el mes que vamos a tener de campaña de carácter legal y hemos decidido hacerlo de una forma más lenta, sobre todo porque todavía la atención mediática estaba centrada hasta hace muy poco en los Panamericanos y ahora viene la Teletón, entonces creo que después del cierre del Consejo Constitucional, a nosotros ahora sí nos estamos embarcando en hacer una campaña en serio, que sea primero que la gente la pueda visualizar en los medios de comunicación, también en las redes sociales, pero también vamos a estar en líneas territoriales y yo creo que esa es la mayor tarea que tenemos los partidos y que la campaña más de comunicación efectiva tenemos que dejársela también a la ciudadanía para que pueda entender que está en contra no es porque no nos gusta a nosotros, sino que va en contra porque no le hace bien a Chile, porque sigue favoreciendo a los mismos de siempre y porque legitimiza el abuso, sobre todo el negocio con derechos sociales. Entonces, creo que esa es la mayor tarea que tenemos hoy día
y nos van a empezar a ver más activos cuando la campaña comience de forma legal. Ya estamos mostrando a quienes hoy día están a cargo de la campaña. eh, y vamos a empezar ya los siguientes días a mostrar una campaña como con fuerza y que le logre decir a Chile que esta constitución escrita por los republicanos no le hace bien a Chile. Sí, ahora si uno ve los nombres, Marco, en el caso del oficialismo que han salido en la prensa, Ricardo Solari, Carlos Correa, Camila Miranda, son personas ligadas a partidos políticos, no necesariamente a la ciudadanía. Pero bueno, me imagino que eso es parte también de quienes van a integrar estos comandos. Francesca, el caso de José Antonio Kast y esta idea de que él tome un protagonismo mayor en la campaña, como Evópoli les acomoda, ¿tienen alguna figura que ustedes también quieran resaltar? Y lo pregunto particularmente porque, bueno, José Antonio Kast ha tenido frases que han sido bien controvertidas las últimas semanas. Hace algunos días, por ejemplo, se refería a la Agenda 2030 y decía que esta constitución iba a impedir que, no recuerdo cuál era la palabra, pero que se educara a los niños, ¿no? Y bueno, y ayer sale en este video, antes de ayer, hablando que esta es la constitución que va a dar pega, en fin. Es un personaje que no necesariamente aglutina, ¿no? ¿Cómo ves la figura ahí de José Antonio Kast en la campaña por el a favor? A ver, una cosa, si me permite, Monserrat, una precisión a Marco, que dice que esto parte de republicanos. No, esto no parte de republicanos, esto parte de un acuerdo transversal de los partidos políticos que se sentaron, abrieron un nuevo proceso, después republicanos incluso se baja de eso y finalmente se hace este gran acuerdo por los 12 puntos de inicio. Ahí parte el proceso, no parte con la elección, y que por cierto es legítimo también que republicano haya tenido la mayoría que tuvo. Hay que preguntarse por qué tuvo la mayoría que tuvo cuando era un partido que en principio no estaba de acuerdo con tener una nueva constitución y le entregamos a ellos el mando. Todo hay que analizarlo muy bien en base a no sacar frases tan rápidas, porque creo que tendemos a no informar y sino a perdernos un poco en el debate, que yo creo que es bien necesario. Yo, si hay algo que destaco de la campaña pasada, en la cual yo me puse por la opción de rechazo porque consideraba que el texto era malo para Chile, efectivamente, es que fue una campaña muy ciudadana y donde las figuras políticas tomaron un rol menos relevante, porque creo que tendemos a presidencializar todas las elecciones. Y finalmente que esta elección, aunque el presidente Boric hábilmente, creo, en esta vuelta se va a declarar la presidencia, es evidente que está en contra del texto, sus partidos lo están. Aunque bueno, tampoco es tan evidente porque tampoco sus partidos muchas veces le votan en contra de los proyectos también en el Congreso, pero podría entender que sí. Creo que presidencializar esta campaña creo que es un error. Creo que empezar a potenciar figuras políticas de cara a una presidenciable, creo que es no entender el carácter que tiene esta elección, que finalmente, que legítimamente nos puede gustar más o menos el texto, vamos a votar a favor o en contra, y creo que eso es lo que estamos votando, esta constitución. No estamos votando que también nos cae el presidente Boric, que también nos cae José Antonio Caso, Evelyn Matei y otras figuras, Carolina Toá, Camila Vallejo, que han sonado eventualmente como presidenciables. Entonces, me parece paradójico también, a diferencia de la primera, de cómo se movió un poco el espectro político el primer plebiscito, perdón, donde tú tenías una derecha hasta una centroizquierda que estaba en contra del texto y tenías la izquierda aglutinada por el a favor. Ahora tenemos cosas más paradójicas, tenemos parte de la centroizquierda, considerando demócrata y amarillo, a favor de este texto, que contemplaría también Chile Vamos y sectores de republicanos, pero no todo republicano también, sino que republicano, un sector de republicanos como Rojo Edwards y algunos diputados también están en contra. Entonces, el movimiento de la fuerza me hace pensar un poco más de que la gente está pensando más en el texto que en qué tan fuerte le puede pegar esto a José Antonio Caz o incluso a Gabriel Boric, al presidente Boric, perdón. Entonces yo creo que es una campaña que es atípica y por eso no estoy muy de acuerdo en la presidencialización de esta campaña, porque creo que nos vamos a perder en un referéndum al gobierno o un referéndum a lo que venga después. Y eso creo que es malo para el país, porque legítimamente a la gente le puede gustar o no gustar este texto y es eso lo que estamos votando. Eh, y ahí yo creo que, claro, las intenciones, yo no estoy muy de acuerdo con el Partido Republicano, lo he dicho muchas veces. Creo que hay cosas que obviamente coincidimos, hay cosas que le votamos a favor en la convención, hay cosas que le votamos en contra, pero más allá desde el punto de vista de quién lo proponía,
era en base al sentido común de lo que pensábamos que cómo íbamos a poder construir un buen texto. Yo vuelvo a decir algo que yo ya he dicho, independiente de la posición que tenemos como partido con respecto a este texto, yo creo que se perdió nuevamente una oportunidad de poder hacer un apoyo transversal, una cosa que partiera de algo mucho más grande. Creo que si bien no se repitieron exactamente los mismos errores que en la Convención 1, donde sí hubo un sector que pasó mayoría política absoluta, electoral, matemática, a la que no podía hablar, creo que aquí nos perdimos una oportunidad que sí se plasmó en las 12 bases y que no se reflejó en la Convención. Y eso yo creo que es lamentable, pero también veo que este descuelgue por la derecha más extrema, desde sectores del Partido Republicano, te hace ver también de que hay posiciones diferentes, probablemente las razones de Marco para rechazar el texto o para no aprobar el texto, para estar en contra del texto, perdón, no son las mismas que los sectores del Partido Republicano que se están descolgando. Pero ahí también tú ves que finalmente esta es la constitución del Partido Republicano, se te queda absolutamente, se te cae el argumento cuando los propios sectores del Partido Republicano son los que se están descolgando también. Entonces, yo creo que hay que hacer lectura en su mérito, y en su mérito significa en su profundidad. Hay frases que obviamente para mí han sido lamentables, algunas de José Antonio Caz, otras de Luis Silva, también algunas de la presidenta del Consejo, Patricia Evia, pero creo que eso también va muy de la mano de un poco de la forma de hacer política que es el Partido Republicano, que es bien incendiario con respecto a poner sus puntos sobre la mesa y no tender un poco más al diálogo, que es como yo entiendo la política en general. Sí, ahí Marco, ¿cómo ves a propósito de lo que dice Francesca, esta presidencialización de la campaña, del plebiscito? Porque parece que Evelyn Matei lo entendió mucho mejor, ¿no? Ella ayer le preguntaron y dijo, no, no tengo vacaciones, no tengo días libres, cosa que suena un poco a excusa, ¿no? Porque existen los días sin goce de sueldo y de hecho ella en la campaña anterior tuvo un rol. Bien importante y ahora ella decidió desmarcarse. Por otro lado, la encuesta Criteria ayer da cuenta que ella baja 6 puntos, que es un porcentaje relevante, no está más allá del margen de error, digamos, luego de que tomara esta posición por el a favor. ¿Cómo ves eso? Porque el gobierno, y fue bien elogiado el discurso del presidente Boric, transversalmente, yo escuché a mucha gente de derecha también referirse de manera muy positiva a su discurso. ¿Cómo ves la presidencialización y por otro lado el rol que está tomando el gobierno, que debiera tomar el gobierno? Se sabe que el presidente pidió prescindencia a sus ministros, ¿no? Que es distinto a la libertad de acción. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que no hay que confundir, es que lo que pasa es que cuando se empiezan a mezclar muchas cosas en política, y sobre todo como el rol del gobierno o de los presidenciales que disputan el gobierno, se empieza a confundir la elección y termina siendo un plebiscito y una elección para otras cosas que no son, y se pierde la verdadera finalidad, que significa como contar con una nueva constitución y qué significa evaluar el texto propuesto. Entonces, a mí me parece que la elección del 4 de septiembre del año pasado terminó mucho confundiendo el carácter de la votación, y que fue muy poco sobre el texto y más fue una evaluación sobre el gobierno o sobre el estado de la sociedad. Y que es totalmente legítimo, la ciudadanía toma su propia respuesta en base a lo que analiza, pero se pierde el objetivo de lo que significa analizar los contenidos del texto. Entonces, a mí me parece que si eso llega a pasar, es decisión de la derecha y de los republicanos poner a José Antonio Caz al frente y de que se evalúe su figura por sobre el texto. Ahora, la influencia de José Antonio Caz en el texto republicano es muy notoria, no solamente porque él esté de acuerdo, sino que como es muy conocido el trato directo que él tenía con muchos de los consejeros republicanos a la hora de las normas que se presentaban. Eh, y el papel del gobierno creo que debiese ser la presidencia. Creo que está bien que el presidente y el gobierno dediquen su absoluta tarea a gobernar, más cuando va a haber una presión de la derecha y de los medios de comunicación porque el gobierno solo trate de hablar del plebiscito. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos, el gobierno puntualmente se tiene que dedicar a sus tareas. Y es una decisión que hemos tomado y es completamente legítima, y los partidos del oficialismo que están en la campaña, evidentemente van a mostrar y van a señalar
cuál es nuestra opción. Y ahí es evidente que la opinión que nosotros tenemos es la que los militantes nuestros que cumplen tarea en el gobierno opinan lo mismo. Entonces, pero no van a tener un rol en esta campaña, no debieran tenerlo porque van a estar abocados a sus tareas. Entonces, yo sí creo y veo una dificultad en la cancha de la derecha porque la postura a favor está incomodando, porque la postura a favor evidentemente les va a quitar piso en sectores como más que evidentemente están en contra de la propuesta constitucional, no porque en el fondo sean de izquierda. Hoy día hay muchos actores ligados al derecho constitucional, a organizaciones sociales, al mundo activista y de los derechos humanos que están en contra de la propuesta porque nos hace retroceder en derecho. Y ahí yo lo he dicho firmemente, me sorprende mucho el que Bopoli esté detrás de esta propuesta. Yo las cosas que ellos tengo o sea, tengo una muy buena opinión de Gloria Food, tengo muy buena opinión de muchos referentes de Bopoli y me impresiona, sobre todo por el rol que cumplieron en el Consejo también, que estén tan detrás de los republicanos. Realmente me sorprende. Entiendo que hay cosas más allá de solamente del plebiscito, pero yo creería que debieran estar a favor porque no retrocedamos en cuestiones que hemos avanzado y sobre todo por no retroceder porque el Consejo Constitucional fue una muestra contraria a los acuerdos políticos, a consenso, a diálogo. Habíamos construido un acuerdo en el primer momento, que era el de los expertos, donde yo creo que Chile Vamos, Evópoli incluido, tuvo un rol primordial en que tuviéramos un acuerdo político transversal que nos representara a todos. Yo creo que si el texto de hoy día se hubiese parecido más al que construyeron los expertos en el verano, nosotros hubiésemos estado a favor. Pero lamentablemente ese texto fue desechado por los republicanos y hoy día tenemos otro texto que nos hace retroceder en derecho y constitucionaliza la AFP, la ISAPRE, cuestión que la ciudadanía ha estado constantemente y hace muchos años en contra. Sí, ahora, más allá de las valoraciones que tengan ustedes, que son distintas, obviamente, respecto del texto, lo cierto es que es probable, así lo vaticinan varios analistas electorales, que el resultado del plebiscito sea muy estrecho, tanto para la opción a favor o en contra, cualquiera se imponga. Y eso genera un problema como país, como sociedad, de tener un país dividido, polarizado, incluso que el tema constitucional no se resuelva, incluso si es que gana el a favor. ¿Cómo ven el día después o el post plebiscito, Francesca? Cualquiera de las dos opciones sea la que se imponga, ¿no? El a favor o el en contra. Incluso si es que es por un margen, digamos, estrecho, de 5%, 3%. ¿Cómo ves ahí ese escenario? Porque es complicado resolverlo, digamos, en el corto plazo. Se sabe que no va a haber un tercer proceso constitucional, por lo tanto, las opciones son bien acotadas: hacer reformas, quedarnos con lo que ya existe, y con una demanda por una nueva constitución que existe todavía. Lo vemos en las encuestas, más allá de la valoración de este texto o del anterior. Existe todavía una demanda porque haya un texto constitucional hecho en democracia. Una cosa muy pequeña, porque tuve una interpelación directa de Marco con respecto a mi partido. Sí. Y coincido contigo, Monserrat. Yo creo que el hecho de tener un margen de error mínimo a favor o en contra, bueno, a favor particularmente, porque en contra no pasa nada porque no se aprueba y ya está, pero tener una constitución que no nos una, creo que efectivamente es un problema, porque estamos cuestionando la legitimidad de la que tenemos actualmente. Si le queréis llamar de Pinochet o de Lago, yo no me pierdo en eso. Yo voté a favor de una nueva constitución, o sea, vengo de dar la cara y de tener ese debate. Pero claro, también creo que lo propuesto anteriormente para mí era muy malo, independiente de que podamos tener valoraciones diferentes. Es legítimo tener diferencias en esto. No coincido con Marcos que esta constitución garantice menos derechos, es mentira. La actual creo que son 24, en esta hay 36. No nos metamos en la juguera en la constitución fallida, porque esa efectivamente no entra en la ecuación. Y creo que hay que leerlo, y probablemente la constitución, cualquier constitución, había cosas que yo rescataba de la constitución propuesta la vez pasada, pero había otras cosas que me hacían mucho ruido y opté finalmente por rechazar la constitución fallida 1.0, digamos.
Pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, nosotros más allá de tener una buena constitución para el país, necesitamos tener también una constitución que no la estemos cuestionando cada 5 minutos, y eso yo creo que es muy relevante, porque finalmente la constitución nos tiene que dar una estabilidad independiente del partido político o del color político que vaya a gobernar. Entonces, yo todavía creo que hay cancha para jugar, ¿eh? Porque efectivamente el proceso estuvo muy diluido comunicacionalmente, informativamente, no fue lo que tuvimos en la Convención 1.0, que lo vimos casi como un reality. Esto como que empezó a tomar más peso mediático de cara al final del proceso, cuando ya la comisión mixta y ahí ya se volvió a poner en foco, lo que permitió también, yo creo, hacer un trabajo un poco más profundo y menos para la Cámara, sino que más para el texto, independiente de la valoración. Yo valoro que una persona quiera estar en contra, por favor, no la voy a demonizar por eso. Pero creo que todavía hay cancha para jugar y cancha para informar. Esto obviamente las diferentes opciones pondrán, y espero ahí que se ponga el texto por sobre las cosas, y que cuando, por favor, hagamos una comparación del texto, hagámoslo con la Constitución vigente, no lo hagamos con la Constitución fallida que nos propusieron la 1.0, porque esa no entra en la juguera, esa fue ampliamente rechazada por los chilenos. Entonces, creo que hay tiempo, tiendo a ser optimista con respecto a los procesos. Después me decepciono, obviamente, cuando veo que los procesos no avanzan, pero tiendo a darle el beneficio de la duda, y espero también ahí que los partidos políticos, que son los dueños de los tiempos en la franja, independiente que lo sean, a los espacios ciudadanos, que me parece positivo, lo hicimos nosotros también con el rechazo en la entrada, en la salida del proceso pasado, que obviamente pongamos los argumentos sobre la mesa y que por favor no tengamos una nostalgia de algo que nunca se aprobó, que fue la Convención 1.0, y que Chile dijo claramente que no. Entonces, hay tiempo, yo creo, Montserrat, yo creo que hay tiempo, hay que tener esperanza que finalmente las personas lean esto, y que lo que dijo también Marco, que decía la presidencia del gobierno. Yo creo que claro, que efectivamente en la primera votación hubo un referéndum al gobierno en sí mismo, pero porque el gobierno entró de lleno a la campaña, o sea, entonces, y Marco decía que van a presionar al gobierno para que hable, el gobierno tiene que avanzar en su programa de gobierno, nunca mejor dicho, pero lamentablemente este gobierno siempre ha puesto excusas para no avanzar, que tenemos que esperar cuál constitución vamos a tener, que tenemos que esperar el plebiscito, porque necesitamos esta nueva constitución para ejecutar el programa. Entonces el gobierno también ha sido bien errático, y ahora entiendo también el cambio de marcha, porque no les gusta esta constitución, está claro, tendrán sus razones, válidas por cierto, pero también creo que ahí el poco movimiento que ha tenido el gobierno con respecto al tema constitucional hace que de alguna manera tampoco se avance más allá y queden un poco enlodados en qué va a hacer el gobierno, y obviamente si se va a comparar al despliegue que hicieron comunicacionalmente, porque es rol del gobierno informar, por cierto, es el rol del gobierno informar, y también el despliegue que se hizo para poder compartir el texto con las millones de copias que se hicieron, que lo encuentro bueno, por cierto, no tengo ningún problema con eso, y mucha gente en el mundo rural particularmente que no tiene acceso a internet. Sí, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes les dejo instalada la pregunta, que yo sé que es muy de política ficción, pero en caso que se imponga el en contra, que es lo que están diciendo todas las encuestas, ¿ustedes ven que hay agua en la piscina para un paquete de reformas, por ejemplo, a la actual Constitución? Hay quienes plantean que en el sistema político se debieran hacer cambios urgentes, quizás agregar ahí el tema del Estado Social de Derecho, agregar el tema de los derechos sociales, bueno, algunas cosas donde sí había consenso en el proceso anterior o en los expertos y también en este. ¿Ustedes ven que hay una posibilidad, hay intención con el actual Congreso además, ¿no? que está bien fragmentado? Les dejo instalada esa pregunta ahí para que le den una vuelta en la pausa. Nos separamos breves minutos y volvemos en instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva
nunca in viva. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:05 de la mañana, seguimos en este panel de conversación en Radio Análisis. Estamos con Francesca Parodi y Marco Velarde. Yo había dejado instalada la pregunta respecto de las reformas, de la posibilidad de reformas a la actual Constitución, si es que se impone, como todo apunta, la opción del en contra. Marco, ¿cómo ves esa posibilidad personalmente y en tu sector también? Porque ha habido algunos parlamentarios que han planteado eso, Jaime Quintana lo ha dicho y otros integrantes del socialismo democrático. En el caso del Frente Amplio, ¿cómo ven esa alternativa? Sí, nosotros primero hemos señalado que creo que no hay espacio hoy día en la política de que haya un tercer proceso constituyente. O sea, como eso de plano lo hemos dicho. Y que la mayor tarea debería estar centrada hoy día en demandas sociales, cuestiones que la ciudadanía permanentemente está diciendo que cosas que hay que cambiar, sobre todo en materias de salud, educación, vivienda y seguridad. O sea, esa es la principal tarea y la política debe llegar a un acuerdo y esta debe ser la prioridad, no lo constituyente. Creo que no hay posibilidad hoy día en la política de llegar a un acuerdo.
fallado dos procesos de llegar a un acuerdo político transversal para poder tener una nueva constitución y creo que nuestra prioridad debería estar puesta en las reformas sociales. Pero sí creo que hay algunos aspectos que tú mencionabas antes de ir a la pausa, que creo que son acuerdos transversales y que debiesen mantenerse como cuestiones que debiésemos mantener como acuerdos. Estado social de derecho, pero vamos al fondo, porque la actual propuesta es solo un título. La verdad es que no están consagrados los derechos sociales que ahí se dicen, por más que estén escritos. Y segundo, hay un montón de materias que yo creo que hay que tomar y relevarlas como acuerdo, que yo creo que sobre todo hay que ir al acuerdo de los expertos. Ese es el único, durante todo este ciclo como de discusión constituyente, ese es el único acuerdo político de carácter transversal. Y de ahí debiésemos sacar parte de los acuerdos que quizás pueden entrar en discusión en el Parlamento, pero insisto que creo que ni el gobierno ni el Parlamento debiesen poner la prioridad en lo constituyente y la prioridad debiese estar para resolver un poco la distancia de la ciudadanía con la política, porque sigue habiendo mucha distancia y la gente sigue estando desconfiada. Debiésemos dar prioridad a resolver los temas que más urgen y preocupan a la gente. Francesca. Sí, a ver, yo creo que no hay agua en la piscina para poder hacer modificaciones después si es que se falla este proceso, ¿ah? Y que creo que es francamente lamentable, independiente del texto, ¿ah? Porque efectivamente le dimos dos intentos a la política y creo que no estuvo a la altura. Eh, yo creo que el trabajo legislativo no podemos pararlo por en este momento después para empezar a hacer modificaciones a la actual constitución. Yo creo que esto lo vamos a tener que dejar en stand-by. Yo creo que hay que avanzar en reformas importantes, independiente del carácter que tengan, ¿ah? Pero pocos que son importantes y que creo que también que el desencanto con este segundo proceso en general de la ciudadanía con respecto al nuevo texto, creo que también te demuestra un poco un hastío de decir, oye, mira, mientras están discutiendo la nueva constitución, yo tengo inseguridad, vivo portonazo, vivo delincuencia y eso ha quedado bastante manifiesto con el desencanto que ha tenido el proceso en general y yo creo que no hay que desconocer eso. Entonces, volver a insistir en este proceso, una vez fracasado, si es que llega a fracasar el 17 de diciembre, creo que sería desatender las demandas ciudadanas. Los derechos, lo decía Marco, los derechos no quedan consagrados en un solo título. La Constitución no garantiza derechos per se, aunque tú los pongas. De hecho, hay que implementar esos derechos y eso efectivamente es un trabajo de implementación que tendrá que tener en el caso de aprobarse la nueva Constitución de una serie de leyes también. Y eso también requiere un trabajo legislativo posterior. No entendamos que por aprobar una Constitución no hay que modificar mucha legislación que tenemos al respecto. Entonces, yo creo que sería un error en insistir, por lo menos durante un par de años. Sería un error porque efectivamente seguiríamos postergando a la ciudadanía, ya que el presidente Boric también pueda ejecutar su programa de gobierno, a avanzar, porque siempre hemos estado, no, es que estamos esperando esto otro. Bueno, ahora es el momento, después del 17 de diciembre, independiente del resultado que tengamos con este nuevo proceso, que finalmente se ejecuten y se avancen en aquellas reformas que son añoradas, la reforma a pensiones, la reforma al sistema de salud, las reformas necesarias en educación, y eso creo que no se puede seguir postergando. Y por cierto, las leyes de seguridad que son en este momento de carácter urgente, no quiero decir que las reformas no, pero que efectivamente hay que avanzar en esas leyes de seguridad que son necesarias para poder complementar nuestra seguridad, no solo desde el punto de vista legislativo, sino que también obviamente los trabajos que tiene que hacer el Ministerio Público y las policías. Bien, los quiero llevar a otro tema que tiene su sede en el Congreso, lo que pasó ayer con la votación de este veto a la ley de usurpaciones, donde el gobierno se anotó un pequeño poroto, ¿no? Tuvo un triunfo, pero con votos prestados de la oposición. Y ahí hubo varias recriminaciones cruzadas porque hubo votos de Bópoli, de Republicano y del Partido de la Gente que se fueron para apoyar el veto del gobierno. Y por otro lado, desde el Partido Comunista y también algunos integrantes del Frente Amplio rechazaron el veto del propio gobierno. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la posición, Marco, de tu sector respecto de esta ley? ¿Cómo quedó esta ley? ¿Hay disconformidad, me imagino? ¿Cuál es tu análisis? A ver, primero creo que como me alegro harto de que la ley se haya mejorado
en esta instancia de la discusión sobre el veto fue también producto de un acuerdo, pero creo que no debiésemos llegar a la instancia del veto para poder arreglar la ley. Y me imagino que finalmente parte de la derecha entendió que el veto era una instancia discutible. Yo creo que no debiésemos llegar a esa instancia nunca, porque si no pierde valor lo que se aprueba en las cámaras, en la Cámara y en el Senado. Eh, eh, pero no fue de mayor polémica y hubo espacio para que el Ministerio del Interior jugara un rol ahí de poder llegar a un acuerdo y sacar las cuestiones más polémicas del veto. Eh, Sobre todo aquellas que en vez de como resolver los problemas de violencia, cuando habían casos de toma o de usurpación, generara más violencia. Y eso era lo que la ley aprobada en el Congreso estaba generando. Entonces yo creo que llegar a un acuerdo está súper bien. Pero sí creo que las propuestas en seguridad, esta ley evidentemente creo que como es más restrictiva que lo que teníamos antes. Creo que sí va a resolver algunos temas de usurpación, eh, pero creo que deberíamos hoy día, como creo que está muy bien que nos concentremos en temas de seguridad, creo que es como una de las preocupaciones más, más que le urgen a la ciudadanía y todos vemos que hemos estado en los últimos años viendo un escenario como bien, a veces muy dantesco con respecto a estos temas. Em, pero y creo que ahí como relevo mucho el rol de la ministra Toá en como en esta escena y sobre todo la posibilidad de llegar a un acuerdo en un Congreso tan fragmentado. Sí, el tema de la gradualidad de las penas, Francesca, generó harto debate ayer y las instancias previas. Con qué sensación te queda después de que ya este veto se apruebe, ya se convierte en ley? ¿Quedas conforme? ¿Es mejor esto que nada? Porque efectivamente Bópoli también dio sus votos, me imagino que en esa lógica, más allá que después igual se presentó o se va a presentar un nuevo proyecto. Sí, a ver, yo creo que lo que pasó ayer te refleja un poco la situación, ¿ah? De hecho, finalmente, yo primero que nada no creo que el gobierno se haya marcado un punto, no coincido con eso, creo que el hecho de que su propio sector se le haya descolgado, creo que demuestra más una fragmentación interna y que ahí finalmente aquí el partido que demonizan tanto el gobierno, que es republicano, le haya terminado salvando el veto. Creo que habla mucho de la colisión de gobierno, las colisiones de gobierno que tienen, más que las coaliciones, porque efectivamente el Frente Amplio votó una cosa y el socialismo democrático otra. Hemos visto también al propio senador Gastón Saavedra diciendo que hay que sacar a Crispi y meter a alguien del socialismo democrático urgente en el segundo piso, así que yo veo que el clima dentro del gobierno se estaba formando muy ya de cara a las elecciones municipales del próximo año, que están empezando a marcar sus puntos de socialismo democrático versus el Frente Amplio, que yo creo que el Frente Amplio se ha dibujado bastante. Recordemos que el mismo Frente Amplio llega al gobierno diciendo que los 30 años era lo peor que le había pasado a Chile y finalmente terminan poniendo a Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Si hay alguien más concertación que Carolina Toá, será Ricardo Lago y pocas personas más. Entonces, creo que eso se lo ha tenido que, de alguna manera, el gobierno que ir aceptando, entendiendo que finalmente el socialismo democrático creo que le ha dado más estabilidad al gobierno de lo que tenía el Frente Amplio. Con respecto al veto, claro, efectivamente se aprobó algo porque si no se aprobaba el veto quedábamos en nada, básicamente. Y creo que la ley de usurpaciones era algo urgente, se viene proponiendo de hace tiempo. Lo mismo es que ahora lo apoyaron en el gobierno pasado, estuvieron en contra de legislar sobre este tema. Entonces, efectivamente aceptamos, digamos, algo que es mejor que nada, independiente que creemos que las usurpaciones no violentas no existen. Esto obviamente no incluye a las personas que están en campamento, la ley lo excluye, son personas que están catastradas y se entiende que con esas personas hay que trabajar en políticas habitacionales y no en judicializar esas tomas. Y yo creo que eso es positivo. Entonces, yo creo que Marco lo decía, los acuerdos, hay que llegar a los acuerdos. Claro, efectivamente el veto es la última instancia, es legítima, por cierto, es constitucional, esto está dentro de nuestra constitución actual. Claro, los acuerdos se realizan antes, incluso del trabajo prelegislativo que tiene el gobierno. Pero claro, recordemos que esta es una moción que no parte del gobierno, sino que es una moción parlamentaria, no es un mensaje presidencial, sino que es una moción parlamentaria. Entonces, creo que entraron medios incómodos a esta conversación del gobierno de usurpaciones,
No porque no tengan la convicción, yo no tengo ninguna duda que Carolina Toa quería legislar con respecto a esto, pero claramente sectores del Frente Amplio no querían legislar con respecto a esto. Entonces, creo que entraron tarde a la discusión y cuando la discusión ya estaba muy avanzada, entonces ahí no les quedó otra herramienta que utilizar el veto. Entonces ahí yo creo que más allá de que el gobierno se haya marcado un punto, yo creo que el gobierno refleja nuevamente que tiene dos almas que muchas veces colisionan dentro del gobierno, que tiene temas que les son incómodos y que prefieren no abordar. Creo que los temas de seguridad se han ido suavizando, pero sin embargo al principio era bien claro. Recordemos que este gobierno no creía en los estados de excepciones constitucionales y ya lleva el número 34. Entonces, creo que de alguna manera han tenido que ir cambiando ese discurso. Que esto no se pueda mejorar, yo creo que sí, que se pueden mejorar con otras leyes. Entendemos la incomodidad que tuvo el gobierno y por eso también decidimos aprobar el veto presidencial para poder tener una ley de usurpaciones, para poder empezar a entender de que tomarse un terreno no es una multa, sino que es un delito, y que las personas con las cuales les toman sus terrenos puedan tener también herramientas para poder defenderse judicialmente con respecto a estos hechos. Así que un avance, sí, no es un punto para el gobierno, creo que es más un punto para las personas que sufren las usurpaciones, particularmente hablo del sur de Chile, de donde soy yo, de la región del Biobío, de la Araucanía, que muchas veces sufre esto de manera muy feroz. Sí, yo decía lo del triunfo porque en su momento se pensaba que se podía rechazar este veto, pero bueno, Sí, pero finalmente... Monserrat aprobaron con los votos republicanos, pues Sí, entonces, pues, efectivamente. ¿dónde estuvo el Frente Amplio y dónde estuvo el Partido Comunista apoyando a su gobierno? No, de hecho sí, Fran, tienes razón porque si uno ve el tono en el que después dio el punto de prensa Carolina Toá, era efectivamente de derrota, ¿no? Diciendo, bueno, nos hubiera gustado que nos apoyaran todos en nuestra coalición. Ahora, Marco, en relación a lo que plantea Francesca del clima interno, esto es algo que se ha hablado desde el inicio del gobierno, de las dos coaliciones, que están como medias pegadas con chicle, de la dificultad de poder tener una alianza de gobierno como se ha pretendido, estas dos almas del gobierno. Y esta petición bien curiosa, ¿no? del senador Gastón Saavedra del Partido Socialista de que sea el socialismo democrático el que esté en el segundo piso con todas las implicancias que eso tiene. ¿Cómo lo ves tú que estás ahí en las reuniones de los viernes, de los lunes, de esta alianza de gobierno, ¿no? ¿Cómo ves el clima interno que hay en el plano legislativo, pero también de la convivencia, ¿no? De estas declaraciones que se hacen a través de la prensa? Yo no veo eso que nos intentan poner de afuera como que hay una crisis en el oficialismo. O sea, como. Y yo creo que es evidente que hay dos coaliciones. O sea, como. Hoy hay una sola coalición que estamos trabajando para ello. Hay críticas que nosotros le hacíamos cuando existía la concertación, que no era personal, no era una crítica como solamente personal, sino que era una crítica a muchas de las cosas que pasaron durante medidas de los 30 años y cuestiones que yo todavía mantengo como críticas, pero también puedo reconocer cosas buenas que sucedieron en ese momento. Pero también entiendo que el escenario político, uno tiene que actuar con realismo en el escenario político y hay que formar coaliciones. Y uno no forma coaliciones solamente con los que piensa igual, porque si no, no logra construir mayoría, que eso es lo que intentamos hacer cuando formando una coalición con otros partidos distintos. Y en un escenario tan fragmentado, creo que formar coaliciones amplias y con distintos puntos de vista, creo que es bueno para la política y llamaría al resto también a ir rompiendo aún más esa fragmentación. Y sin duda que las coaliciones no son cuestiones que se decretan, sino que son trabajo políticos, confianzas políticas que se van construyendo con tiempo. Y nosotros con Socialismo Democrático recién llevamos 1 año y medio de trabajo como coalición y ya hemos reafirmado la necesidad de ir junto a la elección municipal del próximo año. Y eso es un acuerdo político de base que ya está. Entonces, yo no veo esta chapa que nos quieren poner de como que estamos coalicionando, por ejemplo. Y creo que las diferencias políticas debiese tratar de tomarlas no dramáticamente. Y creo que se ha dramatizado mucho sobre nuestras diferencias porque conviven en un mismo espacio político. Y yo sí creo que debiésemos, por ejemplo, apoyar más al gobierno en el Congreso y sí cuadrarnos más. Yo soy más de cuadrarnos más, aún más todavía, y soy crítico cuando existen los descuelgues, cuadrarnos más con el gobierno en el Congreso. Independiente de que si personalmente a mí me gusta o no, porque yo, si voy a una elección y me presento por un partido o por una coalición,
tengo que ser miembro, independiente de las diferencias, de esa coalición y no actuar de forma independiente. Y creo que la política hoy día tiene mucho de gente en todos los sectores políticos, en la izquierda y en la derecha, de gente que asume sus roles mucho desde su independencia y termina fraguando la idea de acuerdos, fraguando la idea de coalición y de trabajar en colectivo. Eh, pero sin duda que hay temas que todavía siguen siendo siguen habiendo diferencias, pero creo que con el tiempo los vamos a ir resolviendo de mejor forma y creo que yo creo que a mí, yo lo dije, que la petición del senador Gastón Saavedra a mí no me parece que debiese tener un poco más de pudor a la idea de cuando solicita cosas de forma pública, porque ahí para pedir incorporación a una u otra línea de gobierno. Todos quienes hemos sido gobierno sabemos que esas cosas se hacen así y que públicamente oraba el mismo trabajo y termina generando una polémica como artificial, porque hoy día uno no puede decir que los militantes del Partido Socialista o del PPD o del socialismo democrático en general no están en buenas líneas, porque están en la conducción del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y de lugares claves para el gobierno, con los cuales trabajamos también en conjunto en sus ministerios. Bueno, les voy a proponer otro tema que no sé si será una polémica artificial o no, ahí ustedes podrán juzgarlo, que es la situación de estos atletas cubanos que han pedido refugio político en nuestro país. Esto ha generado varias reacciones por parte del gobierno, le han preguntado, por ejemplo, a la ministra Toá. Ella dijo ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que no había que especular sobre la situación de estos atletas porque perfectamente podrían estar haciendo turismo. Bueno, en las últimas horas se ha confirmado que las peticiones de refugio de varios de ellos, y esto podría eventualmente poner en ciertos aprietos al gobierno, y ustedes podrán juzgarlo por la posición que tienen integrantes de la coalición de gobierno, de las coaliciones respecto del régimen cubano. Se lo preguntaban a Lautaro Carmona, por ejemplo, el día lunes, y él responsabilizaba el bloqueo, ¿no?, del que es objeto la isla hace ya 5 o 6 décadas. Francesca, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo crees que se ha comportado el gobierno? Y el tema de Cuba, que siempre incomoda un poco al gobierno, ¿ah? La semana pasada, cuando hizo alusión, por ejemplo, al tema en la reunión con Joe Biden, también fue criticado porque solamente mencionó una parte y no la situación política de la isla. Hay muchos que dicen que en realidad esto no responde a las convicciones personales del presidente, sino que a sus aliados políticos. ¿Cómo evalúas ese escenario? Y yo creo que se conecta mucho con lo que estábamos hablando anteriormente, Monserrat. Ahí decía Marco, y muy brevemente, decía que llevan recién 1 año y medio, pero le quiero recordar a Marco que ustedes no son una coalición electoral, ustedes son un gobierno. Y creo que esas diferencias que tú dices que no existen, a mí me parece que en el momento que el gobierno veta la ley de usurpaciones y no se puede cuadrar cuando es el recurso que tiene el gobierno, o sea, para mí esa es la mejor demostración de que hay un conflicto entre cómo avanza el gobierno hacia adelante. Mismo tema de Cuba, efectivamente yo creo que las palabras de Carolina Toá fueron desafortunadas, creo que casi al nivel de las tomas no violentas, con respecto a que casi andaban conociendo las Torres del Paine los cubanos. Entonces, yo creo que eso también habla de no querer incomodar a priori a sectores más cercanos al Partido Comunista, donde han tenido un doble discurso con respecto también a los derechos humanos, donde acusan muy fuertemente lo que pasa en Chile, pero relativizan lo que pasa en otros países, y eso ha sido una piedra en el zapato evidente. Recordemos cuando el presidente Boric, en un discurso bastante valiente en Argentina, no recuerdo muy bien el foro, habló también y increpó a aquellos países que están violando los derechos humanos, donde habló directamente del presidente Correa, de Venezuela. Cuba lo olvida un poquito más en el tema, porque supongo que es más aún emblemático para el Partido Comunista. Entonces, mucho cuidado con eso, porque yo creo que efectivamente refleja lo que estábamos hablando, lo que hemos hablado todo el rato, o sea, cómo finalmente el presidente Boric tiene que navegar entre convicciones que yo creo que sí tiene profundas con respecto a la condena a las violaciones a los derechos humanos, a la falta de libertad, a las dictaduras, llamarlas por dictadura y no por pseudodemocracia. Entonces, y creo que eso incomoda mucho a su propio sector. Entonces,
La reacción de Carolina Toá, yo creo que fue un poco ganar tiempo hasta tener bien los antecedentes, pero estaba hablando Carolina Toá y al mismo tiempo los atletas cubanos estaban pidiendo refugio en Chile. Entonces, una ganada de tiempo y un problema menos, o un problema desplazado en un par de minutos para la coalición de gobierno. Marco. Me costó desmutearme. Sí, yo sobre esto creo que las normas sobre asilo político están súper claras en el país. O sea, cualquiera persona lo puede solicitar, y creo que están en todo su derecho los atletas cubanos de justificar de por qué creen que ellos deben pedir asilo político en Chile. Y mientras tanto eso debiese cursarse y el Estado no puede negarse. Creo que la ministra Toá da una larga declaración, y al final ella señala que uno de los motivos por los cuales algunos se quedan, porque no todos habían solicitado, era hacer turismo, y se agarró esa frase como que ella justificó eso, cuando no era así. Pero quiero decir algo muy, muy, muy importante sobre esto. Creo que aquí hay un oportunismo de la derecha de agarrar esto, sobre todo los diputados que en el Congreso hicieron un punto de prensa con un abogado que trabajaba en el gobierno de Piñera en migraciones, que le rechazaron todas las solicitudes de asilo a cubanos en Chile. Y uno podría revisar que son bastantes las solicitudes de asilo que rechazaron, y hoy día están agarrando este tema de forma oportunista a propósito de los panamericanos para hacer un contrapunto contra el gobierno, porque la verdad de las cosas es que si uno no se va a lo formal, el gobierno no tiene ningún rol o sea, es migraciones quien debe tramitar asilo político, y se debe resolver según las eventuales. Está súper normado esto por tratados internacionales. Entonces, no entiendo la polémica aquí. Yo no comparto tampoco como el hecho de como culpar al imperialismo por este tipo de cosas. Creo que los deportistas y toda persona que se siente como violentada en sus derechos, sobre todo humanos, tiene todo el derecho de pedir asilo y sentirse acogida en Chile, y esto de tomar los cursos legales que corresponden. Y la derecha no debe actuar oportunistamente cuando en su constitución, que quieren aprobar ahora, hablan y nos versan todo el rato de que quieren expulsar a los extranjeros de forma masiva. Entonces, a veces hay como un cortocircuito en opiniones, de cosas que opina la derecha, sobre todo como para oportunistamente pegarle al gobierno. Sí, bueno, además hay que señalar que la isla, producto de la pandemia, no solamente del bloqueo, obviamente también por esa razón está en una situación económica muy, muy compleja, muy paupérrima. Por lo tanto, al igual como ha ocurrido con Venezuela, no es de extrañar que haya gente que vaya en búsqueda de mejores oportunidades, huyendo de la pobreza, ¿no? No solamente del régimen político, sino que de la pobreza también. Es algo que ha ocurrido en todas partes del planeta. Bueno, tenemos que cerrar esta parte de Radioanálisis cuando ya son las 9:30. Agradecemos a Francesca Parodi. Francesca, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras durante esta mañana. No, muchas gracias, Montserrat, muchas gracias, Marco, y que tengan muy buen día. Marco Velarde, también, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Igualmente ustedes dos, que tengan buen día. Bien, cerramos esta parte. Ya viene con ustedes